La Catedral de Notre Dame de París está siendo destruida y esto es una noticia que de verdad nos conmueve a todos. La hayamos conocido in situ o no, porque se trata de un monumento histórico, de un valor cultural, arquitectónico y un símbolo también, claro que sí, para quienes profesan la religión católica, invalorable patrimonio cultural de la humanidad. Y está siendo destruido por un gran incendio y hasta el momento, porque claramente esto es una noticia aún en desarrollo, no se pueden determinar las causas. Los bomberos parisinos han señalado preliminarmente que el siniestro podría estar vinculado a las obras de renovación del edificio. Las llamas fueron visibles desde varios metros de distancia. Ya la cúpula se ha desprendido debido a las lenguas de fuego, mientras que la torre central fue vista desplomarse en un video que ya ha dado la vuelta al mundo en redes sociales. La policía ha acordonado la zona y reubicado a los turistas que se encontraban en el lugar. Considerado como el monumento histórico más visitado de Europa, la Catedral de Nuestra Señora de París es uno de los edificios más antiguos de cuantos se construyeron en el estilo gótico. Empezó su edificación en el año 1163 y terminó en 1345. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares y emblemáticos de la capital francesa. Juan Carlos, con más información. Juan Carlos. La información que tenemos aquí en nuestra pantalla táctil es más que todo visual. Vean ustedes, estas son imágenes muy recientes captadas por un dron de justamente la Catedral de Nuestra Señora de París, ¿no? Tan emblemática, tan mentada en cuanto a obra de arte europea, sea pictórica o de letras. Miren ustedes. Ahora, estaba leyendo que en realidad por el paso de los años, recordemos que esta catedral tiene 800 años de construida, estaba en muchos de sus sectores en muy mal estado y por falta de presupuesto en muchos casos los trabajos iban avanzando muy lentos. Por ejemplo, y esto es obvio con lo que ha ocurrido el día de hoy, no tenía un sistema moderno contra incendios. Y muchos de los sectores por etapas habían sido cerrados. Yo quiero que centralicen la vista en la parte, a ver si podemos repetir esa toma, Edith, porque justamente ahí se ven los trabajos de refracción sobre una de las salas de la catedral de Notre Dame. Y se iban avanzando así, por sectores, por partes, según alcanzar el presupuesto, porque, como sabemos, vean ustedes, o sea, no habían cristales, muchos sectores estaban en un estado calamitoso. Y vean ustedes ahí sobre la parte derecha de su pantalla, los andamios colocados sobre las estructuras, porque se iba trabajando, como decía así, por partes, según alcanzaba el presupuesto, porque como ustedes saben, los trabajos de restauración son muy costosos, y pese a que es Francia y es uno de los monumentos históricos de la ciudad luz de París, ahí también el presupuesto escaseaba a veces para hacer los trabajos lo más rápido posible. Una obra recargada de adornos, es uno de los emblemas del arte gótico francés, que lamentablemente el día de hoy se ha destruido casi en su totalidad. Una verdadera lástima, una obra de arte que pierde el mundo verdaderamente. Y te escuchaba a ti, Pamela, comentar que en una de las pequeñas capillas que tiene anexas a la gran construcción de Notre Dame hay una réplica del Anda del Señor de los Milagros, que además era cuidada fervorosamente por la colonia peruana.
Ahí la tenemos en pantalla. Vean ustedes con esos vitrales, además hermosos, que están en la parte superior, que era una de las características también de la iglesia de Notre Dame, ¿no? Los vitrales fabulosos, y en la réplica del anda del Señor de los Milagros, con la respectiva bandera peruana, y las velas también en rojo y en blanco, haciendo honor a de dónde es su origen, ¿no? Su origen peruano, su origen limeño. Pamela. Carlos, también leo aquí, porque claro, en redes sociales todo el mundo va contando los recuerdos que tiene de sus visitas a la Catedral de Notre Dame. Yo recordaba con especial emoción la capilla que alberga la réplica del anda del Señor de los Milagros, y aquí alguien señala que también había una reproducción de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen venerada en tierras mexicanas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha pronunciado a través de su cuenta en Twitter. Vamos a leer lo que ha dicho el presidente francés. Notre Dame está prendida en llamas, la emoción embarga a toda la nación. Pienso por todos los católicos y por todos los franceses, y en todos los compatriotas. Como todos los compatriotas, estoy muy triste de ver esta noche quemarse, incendiarse, reducirse a cenizas parte de nosotros. He tratado de traducir con mis rudimentarios francés del colegio. En la parte de abajo estaba la traducción, pero estaba bien, sí, ¿eh? Está bien. Juan Carlos no sí, deja de sorprenderme. Juan Carlos sí habla francés, pues yo me quedé en un francés muy rudimentario. Este es el tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es tan horrible ver el fuego masivo en la Catedral de Notre Dame en París. Tal vez los petroleros de aguas voladoras podrían ser utilizados para ponerlos afuera. Debe actuar rápidamente. A ver, esa es la traducción automática, pero en realidad dice, quizás los helicópteros con tanques de agua podrían ser usados para aplacar el fuego. Hace referencia el presidente de los Estados Unidos. Deben actuar rápido, dice. Es un mensaje muy propio del estilo Trump. Y al teléfono, Juan Carlos, tenemos a Ricardo Falla. Él es director del programa de universidades de humanidades, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lo hemos contactado porque para tener cabal comprensión de lo que significa este incendio para la historia, la cultura, la arquitectura mundial. Queremos conversar con él y que nos hable de lo que supone, lo que se está poniendo en peligro, si es que ya no se ha reducido a ceniza, al interior de la Catedral de Notre Dame. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos, señor Falla. Buenas tardes, Pamela, encantado. Sí, dígame, sí, estoy dispuesto a conversar con ustedes. Hablemos, por favor, de las reliquias que alberga la Catedral de Notre Dame. Entiendo que parte de la corona de espinas, que uno de los clavos con los que fue crucificado Jesucristo. Para el mundo católico esto es devastador. Exacto, bueno, lo que pasa es que hay que situar, digamos, un poco... Por favor, hagamos eso, sí. Lo que está perdiéndose, ¿no? Es una catedral de estilo gótico. Empezó su construcción en el siglo XII y fue concluida en el siglo XIV. Estamos diciendo cerca de 200 años pasó la construcción de esta obra, ¿no? Y como ocurría en aquella época, las catedrales del estilo primero románico y después gótico eran construcciones colectivas, es decir, que toda la ciudad participaba en la construcción. Las diferentes cofradías, las diferentes agrupaciones de trabajadores, el mismo pueblo, ¿no?, participaba en la construcción porque era un símbolo de la identidad de cada ciudad. Por eso es tan importante la Catedral de Notre Dame. Y también hay que situar que justamente cuando fue construida la Catedral de Notre Dame, también se edificaron otros templos de otras culturas anteriores. Por ejemplo, la catedral se encuentra en la Ile de France, en el centro de París. Y en el mismo lugar donde fue edificada, antes hubo un templo celta, y también después
sepulcros romanos, y sobre eso se construyó la catedral. O sea, no solamente la catedral, sino toda la historia que hay ahí. Estamos hablando que en ese espacio hay una historia de más de 2000 años, ¿no? Claro, pero la identidad francesa, del catolicismo francés, está reflejada en esta construcción maravillosa y bella que se está perdiendo, ¿no? Yo leía, señor Falla, que lamentablemente estaba en muy mal estado. Esto es lo que habíamos comentado, ¿no? Se estaban tratando de hacer trabajos de refacción por partes, pero, por ejemplo, no contaba con un sistema antiincendios que podría haber evitado este desastre mayúscula, tal cual, por ejemplo, ocurrió en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro, hace no mucho atrás. Sí, esa fue la pérdida del museo, lamentable. ¿Sí? Es que también lo que pasa es que los patrimonios culturales, en este caso de la Catedral de Nuestra Señora de París, digamos, es patrimonio de 1991, ¿no? Pero es patrimonio de Francia desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ha habido recortes, ¿no? Conforme las necesidades de los estados han sido cada vez más diferenciadas y diversas, digamos, ha habido recortes al cuidado, a la conservación del patrimonio, ¿no? Entonces es muy probablemente que en la ausencia de recursos haya podido verse afectado el mantenimiento, ¿no? Por ahí estamos hablando de construcciones muy antiguas y de carácter simbólico. Yo incluso no descartaría, digamos, otra acción, pero bueno, eso sería muy aventurado decirlo así. Bueno, sí, le comento que contactamos con una periodista peruana en París que estaba exactamente situada frente a la catedral y decía que por ahí ya se especulaba sobre algo que claramente no está ni siquiera confirmado ni dicho, de que pudiera ser otra cosa y no accidentalmente en los trabajos de refacción de la catedral. Y Víctor Andrés García Belaúnde, que es un devorador de historia, conocedor de la historia, nos comentaba el tema de los vitrales de la catedral, que se desmontaron en su momento, nos decía, durante la Segunda Guerra Mundial lo desmontaron todo para que no sufra los embates de la guerra. Son esos vitrales de la Catedral de Notre Dame y los de otras catedrales de Francia son los más bellos que hay en Europa. Sí. El trabajo de artesanía. Los rosetones son hermosos. Los rosetones, por supuesto, ¿no? Y además, el vitral es el arte de la luz, porque la luz solar cuando ingresa al interior de la catedral... Claro. La pinta por dentro de colores maravillosos, ¿no? Claro. Es una pérdida incalculable. Lo que no destruyó la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Así es. Y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron tan terribles para la historia de Europa y del mundo, han logrado. Y además, esa catedral, no solamente, Víctor Hugo decía, ¿no? La naturaleza de Francia, la naturaleza de París se define esta catedral, porque Notre Dame, junto con la Torre Eiffel, son los dos símbolos, digamos, de Francia a niveles arquitectónicos, a nivel de París, por lo menos. Son los símbolos de París más relevantes, ¿no? Entonces, es una pérdida y ojalá que pronto se conjure el incendio, y yo creo que Francia se va a movilizar alrededor de ese símbolo, ¿no? Salvando la distancia, es como por nosotros sería Machu Picchu, Puebla. Exacto, es como que es así de emblemático, así es, ahora, y así de trascendente como patrimonio cultural de la humanidad. Sí. ¿Es posible una reconstrucción dado las técnicas tan antiguas que se utilizaron allí? Perdón, no escucho bien la pregunta, discúlpeme. ¿Es posible pensar en una reconstrucción dado las técnicas tan antiguas que se utilizaron ahí? Lo que vamos a hacer, así entiendo la pregunta, más que ahí tenemos que trabajar una restauración integral del bien, ¿no? Primero, me imagino que lo que van a hacer es hacer un diagnóstico de las causas, ¿no? Para determinar responsabilidades. La otra cuestión, el segundo paso va a ser identificar los materiales con los que fue construido para hacer una restauración integral, ¿no? Y ver si esto es posible, ¿no? Ojo, ya Notre Dame ha sufrido en su larguísima historia, en su casi milenaria historia, otros eventos similares, ¿eh? Durante la Revolución Francesa también tuvo un saqueo, y la Revolución 71 de la Comuna de París también sufrió, pero esto sería la peor de todas. Entonces tendríamos que hacer una evaluación integral, había que estar ahí también para
para observarla. Señor Falla, le agradecemos mucho su tiempo para darnos estos alcances sobre la trascendencia de esto que estamos atestiguando en vivo y en directo, gracias a la tecnología, al Wi-Fi, el incendio en la Catedral de Notre Dame. Le doy las buenas tardes y compartimos con ustedes a esta hora un mensaje de los bomberos recogido por la agencia France Press. No estamos seguros de poder controlar la propagación del fuego, han dicho los bomberos, sobre el incendio que destruye la Catedral de Notre Dame. Cada vez es peor, más desalentador, más descorazonadora, la información que llega desde París. Sí, porque finalmente la parte de la construcción que queda en pie y sobre la cual se podría pensar en una restauración integral, como nos decía el señor Falla, podrían verse ya afectados en sus estructuras y finalmente verlos caer, ¿no? Qué dramático, la verdad. Ay, de verdad que sí. Lo que se describe de París es una París paralizada alrededor de este desastre. Todos atentos, intentando saber sobre lo que ocurre ahí. Volvemos al plano local. Los ciclistas